cielos, unidas por señales y propósito, contando historias donde el alma toma la palabra y nos recuerda que no estamos solos. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de esta temporada increíble que nos estamos viviendo en Conectando Cielos. Hoy tenemos una invitada que me encanta porque siento que nos va a traer mucha información para que todas y todos descubramos, podamos mirar un poquito más allá de lo que nos pasa a nosotros y poder conocer un poco más de nuestra familia, qué es lo que trae toda esta información de lo que ha sucedido antes y cómo eso puede, no sé si llamarlo condicionarnos o por ahí determinar algunas cuestiones que tal vez no estamos viendo. Y algo que me encanta y de lo que sé muy poco, así que hoy la voy a exprimir mucho, que es la numerología. Así que bienvenida, Andrea, de Secretos del Alma. Es terapeuta biodecodificadora, especialista en el estudio del árbol genealógico, numeróloga. Y ella nos dice, bueno, en otra vida me recibí de licenciada en marketing. Trabajó de eso hasta que apareció su gran maestro, que sería su hijo, así que veremos qué nos trae, qué podemos aprender nosotros también de esos maestros que aparecen en nuestra vida. Bienvenida, Andrea, gracias por acompañarnos en este podcast, gracias por tu tiempo, por estar acá. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo llegás? ¿Cómo te Bueno, sentís? gracias ante todo por la invitación, por la convocatoria, me encanta. Me encanta siempre hablar de estos temas, me la pasaría todo el día hablando, creo que a veces aburro de tanto que me gusta. Así que bueno, muy bien, muy contenta de estar en este espacio y bueno, y charlar un ratito con ustedes, así que feliz. Gracias, Andre, por estar acá. Bueno, contanos qué haces vos, cómo acompañás, qué es esto del árbol genealógico, qué es un poquito más como, Yo, ¿cómo yo nos soy, presentarías vos yo la soy como biodificación? biodecodificación. Yo soy como una detective de sospechosos, ¿no? De esto que nos va pasando y todo termina como muy programado en nuestro árbol genealógico. Nosotros somos una consecuencia de nuestro árbol y yo siempre digo que es como un espejito, ¿no? Cuando armamos el árbol Wow. podemos mirar el espejito y empezar a identificarnos en muchos de nuestros ancestros, de tíos, abuelos, abuelos, bisabuelos, ¿no? Y todo lo que les pasó a ellos, por más que no los hayamos conocido, impactan en nosotros. Tengo un montón de historias personales de mis consultantes que se han dado cuenta cómo impactaba su historia personal, aunque claramente no habían nacido siquiera, ¿no? Pero Wow. todo eso impacta. Así que es muy rico, ¿no? Este abordaje, este estudio, porque no es solamente lo que nos pasa en este momento presente en nuestra parte biográfica, como nosotros lo llamamos, porque trabajamos con tres libros en la biodecodificación, trabajamos con el biográfico, que es desde tus 3 años hasta este momento presente. Después empieza el proyecto Sentido, si vamos para atrás, que va desde 9 meses antes que mamá quedó embarazada de mí hasta mis 3 años. Y después el transgeneracional, que hasta cuarta generación, digamos que la influencia es bastante directa. Después se empieza a Wow. diluir, claramente, no podemos dar 10 generaciones para atrás y recibiendo información. Pero sí, como todo eso se va transmitiendo también de generación en generación o generación de por medio a través del linaje materno, también de alguna manera nos va llegando, pero cada vez mejorado, digamos, ¿no? Así que Y es vos muy decías, interesante. André, no importa si lo conocemos o no, es decir, Ujú. nuestros antecesores tienen una influencia directa en quiénes somos hoy, o en algunas decisiones que To- tomamos o cosas que nos pasan. Totalmente, totalmente. Mira, yo no conocí a mi abuelo materno y quizás voy a ser un poco autorreferencial porque me parece que Me encanta con esto. explicar con ejemplos y ejemplos reales me parece que como que la gente empieza a entender mucho más que la teoría. Y yo no lo conocí a mi abuelo materno, que después es una gran historia de la mano de mi hijo, pero bueno, al margen de eso, no sabían nada, solamente que había muerto en un accidente de tren, no mucho más que eso. Más tenía la historia distorsionada, me habían dicho que volvía a la madrugada de jugar al póker medio tomado y lo atropelló un tren. Esa era la historia oficial. ¿Mm? Muchos años más tarde, eh,
encuentro a una persona que vive en la ciudad donde falleció mi abuelo y le comento, me dice, búscate tranquila que yo te consigo todo, hasta que me consiguió el diario donde había salido la noticia. Y Wow. ahí comprendo de que ese hombre no volvía de jugar al póker, no volvía tomado, sino que iba a trabajar. Y en su auto, mientras manejaba, lo atropelló un tren, ¿sí? Y me cayeron tantas fichas porque yo hay algo que nunca quise hacer, que yo soy recontra inquieta y quiero hacer de todo y quiero aprender, fue manejar. Y yo soy yaciente de ese hombre. Ser yaciente es nacer en una fecha determinada que tiene mucha relación con la fecha de muerte de un ancestro. Él falleció el 11 de octubre de 1940, yo nazco un 8 de octubre 40 años después, ¿sí? O 30 años después. Ujú. ¿Eh? Entonces eso me hace ser yaciente de él. Es como que lo vengo a reemplazar. Entonces yo nazco feliz de la vida, llorando como cualquier bebé, pero nazco con ese programa, que manejar te puede llevar a la muerte. Y yo no Claro. manejo. Yo no manejo, ¿sí? Claramente no manejo. Y otra cosa que también me pasó justo cuando me llega esta información de él, que yo me había independizado hacía muy poco y había conectado con todo esto que es mi pasión, que lo amo y no puedo dejar de estudiarlo ni de hacerlo, y me pasaba que no podía poner límites. Entonces me sentaba a trabajar, fue época de pandemia, 7 de la mañana, que me levantaba y terminaba a trabajar a las 2 de la mañana. Una locura, o sea, no podía parar de trabajar. Y él no llegó a No trabajar puedo. porque lo atropelló un tren, ¿sí? Entonces ahí también me cerraron un montón de fichas y eso lo pude trabajar. Y realmente hoy tengo límites con mi trabajo que amo hacer, pero también conecto con el disfrute, que antes no me pasaba. Digo, pero yo disfruto trabajando. Sí, sí, pero para. Tu cabeza necesita tranquilizarse un poco. Así que esos dos ejemplos te traigo ahí de este señor que no André, ¿cómo conocí. llegaste? O sea, vos sos licenciada en marketing, ¿es así? Yo soy licenciada en marketing, sí. ¿Y cómo llegaste a este mundo paralelo? Siempre me atrajo el tema de lo emocional, siempre fui muy curiosa, quizás también hipocondríaca, me sigo describiendo como hipocondríaca, pero ahora con muchos más conocimientos. Y estudié marketing porque estaba trabajando en la parte comercial de una empresa y bueno, la verdad que tenía que estudiar algo relacionado con eso para avanzar, para crecer. Así que, ¿por qué elegí marketing? Porque tenía mucho de psicología también, ¿sí? Este comportamiento del consumidor, estas cosas. O sea, siempre me gustó el tema de lo emocional, pero no me animé a ir por el lado de la psicología. Bueno, nada, me recibí, trabajé en esa empresa, después trabajé en otra haciendo lo mismo, era compradora en una área determinada, compraba productos para después vender en el local de ventas. Y en el medio del segundo trabajo, ya llevaba 20 y pico de años trabajando y haciendo esto que yo pensaba que con lo que iba a terminar mis días, ¿no? Haciéndolo, jubilándome. Bueno, me casé, tuve a mi hijo, y mi hijo a los 2 años manifestó un síntoma que no estaba acá. Estaba totalmente desconectado. Sí, no conectaba, no respondía a su nombre, no señalaba, andaba en putita de pie, no me reconocía, no reconocía a nadie, no solo a mí. Obviamente el diagnóstico fue por todos lados autismo. Ujú. Autismo, trastorno del lenguaje, TGD, todos, todos, todos. Y yo dije, ok, pero yo voy a averiguar más. Así que empecé con un montón de cuestiones, empecé con constelaciones, empecé con registros akáshicos. Y cuando llegué a la biodecodificación fue como un eureka gigante. Porque claro, abrimos el árbol, empezamos a trabajar el árbol, por eso digo que es tan importante, y empiezan a cerrar fechas. ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿Vieron Coco? Sí, sí. ¿Se acuerdan de la historia de Coco que este nene quería ser cantante y le decían que no, Sí, tenía que ser sí. zapatero? Bueno, y después se descubre toda la historia de ahí atrás. Había un excluido. Bueno, en mi árbol también había un excluido. Y cuando hay un excluido, hay alguien que nace que manifiesta ese síndrome del excluido. No se conecta, no habla, ¿sí? Tiene un trastorno. Y estaba mi hijo. ¿Pero por qué? Porque mi hijo nació un 5 de febrero. Mi papá fallece un 4 de febrero, 19 años antes.
Ahí están relacionados. Ujú. Nieto con abuelo, ¿sí? Esto lo hace hacer mi hijo heredero universal de mi papá. ¿Sí? Es como que lo toma. Pero mi papá, que es el dato más curioso, había nacido el 11 de octubre del 40, el mismo día que a mi Bien, abuelito bueno, lo lo pasó. atropelló el tren. Nacía mi papá y se moría mi abuelo. Entonces, Wow. mi papá estaba relacionado con su suegro, ¿sí? No era su padre, era su suegro. Pero claro, a este hombre, como la deja mi abuelita viuda a los 22 años, imagínense esa mujer polaca que había venido desde Polonia en un barco, solita, se casa con un señor para tener una familia y tiene a mi mamá con 2 años, la deja viuda y sin padre. Se enojó muchísimo mi abuelo. Se enojó muchísimo, no sé, se enojó con mi abuelo, se fue de la ciudad donde vivían, se vino a Capital, a Buenos Aires, rehizo su vida, conoció otro señor, bueno. Y mi mamá no sabía nada, nada, nada de su papá. El excluido. Yo tampoco, Mm, ni siquiera sabía el nombre. No tenía ni idea. Entonces, no existía ese hombre. Y cuando hay un excluido, se tiene que manifestar, porque realmente, o sea, yo cuando trabajé el árbol, cuando conecté con esas energías, cuando lo concelé, el que estaba enojado era mi abuelo, obvio. O sea, necesitaba ser incorporado. Cuando yo lo empiezo a trabajar, empiezo a ponerle el nombre en el árbol, le empiezo a dar un lugar, mi hijo empieza a conectar. A los wow. 4 años, eso fue a los 2 años y medio, a los 4 años revirtió el diagnóstico completamente. O sea, Ahí habla va. hasta por los codos, ahora quiere ser periodista deportivo, primero quiere ser futbolista, obvio, pero si no es futbolista, quiere ser periodista deportivo, habla hasta con las piedras, increíble. Así que yo dije, yo quiero estudiar esto, pero lo quería estudiar para mí, obviamente. Sí. Pero después que empezás por este camino, te das cuenta que es inviable con lo que venís haciendo porque yo Obvio. venía haciendo un trabajo muy duro, el cero conectar con las emociones, el que no importa qué le pasa al otro, era negociar, negociar, sacar buen precio, eso, eso. Y yo ya no conectaba con esto. Entonces empecé con un síntoma físico yo y me dio una doble hernia cervical. Entonces la cervical que está conectado con mi cabeza y con mi cuerpo. Y esta incongruencia entre lo que yo pensaba, sentía y hacía y le Claro. di la importancia de vida. Dije, bueno, evidentemente yo tengo que hacer un cambio acá. Así que empecé a pensar que podía dedicarme a esto. Lo empecé a pensar y se lo comuniqué a mi círculo íntimo, mi marido, mis amigas. Me miraron raro, me diciendo, ¿estás segura? Sí. Y bueno, y al año y medio pateé el tablero y me animé a hacer esto que amaba. Obviamente con todos los miedos del mundo, con todos, porque, qué sé yo, no sé. Es como que ser independiente cuando siempre trabajé en relación de dependencia, hacer lo que me gusta cuando era, tenés que trabajar, o sea, no sé si haces lo que te gusta, tenés que trabajar en el mandato. Así que con todos los miedos del mundo, ha habido sí por haber. Pero bueno, acá estoy, feliz. Así que esto fue en el 2018 y acá estoy ya con 8 años de experiencia en este mundo maravilloso. Wow, qué interesante. Y voy a entrar ahí como esto que vos decías, había una parte desde los 3 años, este proyecto sentido. Contanos un poco más en qué puede influenciar, no sé, que hayamos deseado o no un hijo, que hayamos sido o no deseados, qué pasó en la mamá durante el Mm. embarazo, qué impacto puede tener, Andrés. Si querés contarnos Todo, también de casos, que es todo, súper todo, interesante. absolutamente todo. O sea, es el 80% de nuestras decisiones en nuestra edad adulta. Si de repente durante este proyecto sentido, no sé, hubo carencias o hubo abandonos y yo me voy a sentir siempre abandonada, ya voy a nacer con esa herida del abandono y no sé de dónde viene. Me ha pasado trabajar con una psicóloga que ella sentía una sensación de sentirse sola, quizás abandonada, y era que ni bien había nacido, a los 2 días tuvo un accidente, se le cayó de las manos a la enfermera y tuvo que estar 40 días en neonatología. Entonces ahí, trabajando su proyecto sentido, entendió por qué esta sensación de soledad, de estar alejada de su mamá durante tanto tiempo. Así Claro. que todo eso, pero un montón de cosas. Es muy importante qué nos sucedió en el proyecto sentido, cómo fuimos gestados, si de repente venimos después de una pérdida de nuestra mamá o quedó embarazada en la luna de miel con toda la felicidad del mundo.
totalmente eso cambia, ¿sí? Si de Tiene un repente, impacto. no sé, en medio del embarazo fallece mi abuelo y bueno, tengo un proyecto sentido de muerte. O de repente, no sé, pasa algo, se muere, no sé, mi tía estaba embarazada y perdió el bebé también, eso impacta en mi mamá y en mí. No tengo filtro. O sea, yo Ujú. adentro de la panza no tengo filtro, siento lo que siente mamá. Así que todo eso llega en primera persona. Por eso después es cuestión de desprogramarlo. Cuando vemos que eso se programó en el proyecto sentido, está bueno ir hasta ahí, ir a la panza. Yo hago un trabajo de resignificar el nacimiento y de soltar cualquier resentir que no sea mío, que sea de mamá, que sea de papá, y poder soltarlo. Muchas veces, no sé, problemas con las parejas, ¿no? Esto de no poder tener pareja y de repente haber conectado con el abandono de papá, mamá. Y entonces yo ya me programé con que los hombres son malos. ¿Sí? Ujú. Entonces, no voy a repetir la misma historia. Entonces me quedo haciéndole la pareja mamá. ¿Para qué fui gestada? Eso también, ¿no? En los ejemplos del proyecto sentido. Mark Frechet, que fue quien acuñó este término de proyecto sentido, él desde su propia experiencia y vivencia, él había sido gestado por una necesidad de su mamá. Su mamá había cometido un delito y le dijeron, si quedas embarazada, no vas a la cárcel. Quedó embarazada y fue a la cárcel igual. Así que él, como que a través de su propia experiencia, de sus vivencias, de que sentía que algo le pasaba, que estaba triste, que no le encontraba sentido a la vida, fue que descubre todo esto y de hecho muere muy joven, a los 50 años. Así que eso también, ¿no? El para qué fui gestado, si fui gestado con el programa de el mandato de sostener a la familia, soy el pilar de la familia, soy el hijo sostén, este bastón de la vejez de mis padres en la Ujú. antigüedad. De hecho, hace 30, 40, 50 años atrás, las mujeres que nacían últimas se quedaban sosteniendo a los padres. No se Claro. podían casar, ¿sí? Un horror, ¿no? Pero bueno, eso también. Después el mandato de hacerle compañía a mamá. André, esto también, ¿no? Como muchas veces la frase, ya nunca estaré sola, que pueden decir las madres, ¿no? Como tengo un hijo, ya nunca estaré sola, como el hijo viene como a cumplir Tremendo. ese tremendo Mira, mandato, ¿no? yo he trabajado en muchos proyectos de adultos, ¿no? Que fueron gestados para acompañar a su madre. Y cuando Claro, su madre moría, se quedaban sin trabajo. Es como que cerró la empresa. claro. Es como, yo voy a trabajar y no tengo ¿Quién nada que soy hacer. ahora, no? Entonces hay que retrabajar el proyecto de cada uno, porque todos tenemos nuestro propio proyecto. Y vos tenés el tuyo, Cari tiene el suyo, todos tenemos el nuestro, ¿sí? Pero a veces el proyecto de mamá y de papá es como que nos pisan, ¿sí? Entonces, cuestión de empezar a sacar nuestro propio proyecto, ¿sí? Hay que conectar con el para qué de mamá y el para qué de papá, pero hay que ver si lo sigo sosteniendo, si es útil para mí, ¿no? Así que tiene que ver con Es eso. decir, que podemos, una vez que le podemos poner luz a eso con una terapeuta que nos acompañe, se puede reprogramar esta información que viene, digamos. No es que estamos To- condenados a lo que el Totalmente, ancestro nos dejó. totalmente. Todo, una vez que nosotros lo hacemos consciente, lo importante es eso. Sí, justamente ayer iba a un seminario en el cual me preguntaban lo mismo. ¿Y ahora qué hago? Ahora que bueno, el primer paso es hacerlo consciente. Cuando uno lo hace consciente y lo podemos entender desde dónde se programó tal o cual herida, o tal o cual respuesta, o tal y cual sensación, ahí podemos abordarlo, podemos entenderlo. Y muchas veces nos damos cuenta que no es mío. Es más Claro. fácil todavía, te lo devuelvo. No es mío, no lo programé yo, no tiene que ver conmigo. Sí, así que te lo devuelvo. Eso se ve mucho con temas de carencia, ¿no? Cuando la persona siente que o se va a morir de hambre o no va a tener lo suficiente. Decís, pero si vos tenés un buen trabajo, no te faltó nunca la plata, pero está atrás, no sé, un abuelo que fue inmigrante, que no le fue bien, bueno, y todas esas memorias a nosotros nos llegan. Por eso, con todo el amor del mundo, se lo devolvemos. André, qué interesante. André, dale. Le hago una consulta. No, es que me encantó porque empezó todo muy potente. Y me gustó mucho esto que dijiste de que sos detective del árbol. Me Y encanta, sabes sí. que yo hace poco tomé conciencia de algo que me pasa a mí, pero que también pasa en mi familia, que es cuando yo me lleno, o sea, como, y me lleno, empiezo a estornudar. Y tengo un tío, que es hermano de mi mamá, que cuando él come,
le empieza a transpirar las ojeras, los ojos. Es como si llorara cuando come. ¿Hay alguna conexión en eso y tenemos que subir a ver algo en el árbol? Seguramente hay algo en el árbol. Cuando los estornudos tienen que ver em, con momentos en los cuales estamos haciendo una reparación, ¿sí? Claro. Así que Wow. probablemente tiene que ver con algo, o sea, creo que todos nosotros, por lo menos acá en Argentina, alguna historia de guerra tenemos atrás, en tercera o cuarta generación, gente que estuvo allá, gente que se separó, gente que no se vio nunca más, y mucha hambruna también, o sea, mucha gente que tuvo temas con la comida, sí, con esto de que no tenemos para todos o que estuvieron en la guerra. Así que esas historias abundan un montón, sí, sí puede Claro, ser. Hay que ir al árbol. hay que ir a inspeccionar. Sí. Y el tema de los abusos, ¿cómo impacta, André? Los abusos, mira, cuando aparecen los abusos, por lo general no es un único abuso. Hay que ir atrás. Ujú. Hay que ir atrás porque hay más, seguramente, ¿sí? Y muchas veces también hay que ver si no son reparaciones, ¿no? Si yo no soy doble, o sea, si yo fui abusada, no soy doble de algún ancestro que en otro momento fue el que abusó, Como ¿sí? que compensa el árbol. Porque siempre hay una compensación, ¿sí? Por eso, no sé, vamos a ver, yo veo en árboles que hay líneas que hubo un montón de nacimientos, no sé, personas que tuvieron 13 hijos, 14, y después en otra generación no se pueden tener hijos. Sí, como que se equilibra el árbol de alguna manera. Pasa con el Claro. dinero, pasa con, o sea, o personas que fueron estafadoras y otras personas que fueron estafadas. Bueno, eso se ve mucho. Sí, es como que esto es un ajuste kármico todo el tiempo. Wow. André, mucho de todo esto se empieza, por ahí uno está en el ambiente, escucha más, pero con esta serie, Mi Otra Yo, creo que Mm. se expandió muchísimo. ¿Cómo repercutió, por ejemplo, en vos esta serie que por ahí puso de manifiesto a gente que no tenía ni idea de Ah, esto? ¿Cómo fue? me- A mí me encantó, me pareció buenísimo que la bajen en una serie para que las personas tomen conciencia, porque mucha gente todavía está como muy escéptica, ¿no? De Ujú. decir, ¿qué tiene que ver? O sea, con decirle esto a mi abuelo, vos decís que sí. Eh, pero bueno, como que muy escéptico, como que necesitan demostraciones, ¿no? Reales, empíricas, y en la serie como que obviamente que está teatralizado y dramatizado, pero se veían muchas historias, entonces como que la gente Y como que de hecho empezó la a... protagonista era la más escéptica, ¿no? Porque era médica, que no creía en nada, fue porque la acompañó a la amiga y cómo la termina Buenísimo, atrapando, ¿no? buenísimo, buenísimo. Y conozco muchos casos reales de personas, justamente tengo una alumna de hace muchos años, médica ella, que casi que se despide de la medicina para dedicarse a todo esto, sí, porque le Sí. encanta, ¿sí? Así que hay un montón de gente que se vio como atravesada por toda esta información maravillosa. Empezar a darle tanto peso y tanto sentido a lo que ellos hicieron antes de nosotros. Y yo en todos los trabajos que hago con linajes, se dan unos movimientos lindísimos, lindísimos, y es increíble cómo conectamos con todo eso, ¿no? A mí me pasaba algo personal, por eso te digo que uno puede sentir cosas que no saben de dónde vienen, y esto también se los dejo porque está bueno. Cualquier cosa que uno sienta que es más fuerte que uno, lo que sea, ¿eh? No sé, no puedo ver un nene pidiendo pan en la esquina, maltrato animal, ¿viste? Esas cosas que decís, esto la verdad que a mí me hace muy mal, no lo puedo ver, la guerra, ¿sí? Bueno, yo películas de guerra no puedo ver claramente, tengo mi mitad de familia polaca, estuvo en la guerra, sí, no puedo ver. Pero había algo puntual que a mí me pasaba, que, y me pasa, y me sigue pasando, es que a mí el tema del aborto me, me pone mal, o sea, me hace mal. Me habían llegado muchas personas, muchas consultas,
de situaciones que habían abortado, pero no espontáneamente, sino por Ujú, decisión propia. voluntariamente. Ujú. Sí. Y a mí me hace mal todo eso y no sabía por qué. La verdad que es más fuerte que yo siempre, desde que tengo 20. Siempre fue más fuerte que yo el tema del aborto. Y tengo una tía que vive en Estados Unidos y el año pasado nos estuvimos visitando y se le da por contarme justamente esta historia, ¿no? Que ella sabe que las tías de ella, que son las tías de mi mamá, porque es la prima de mi madre, se escapaban, hacían pozos en la tierra, se escondían y a los bebés los ahogaban para que no lloren. Tremendo. Entonces, cuando yo recibo esa información, digo, venía de ahí, qué tremendo. O sea, me cayeron todas las fichas juntas, ¿sí? Porque era una situación, o sea, más fuerte que yo. O sea, va más allá del idealismo, de si sí, si no, si estoy de un lado o del otro. Es como que esto venía desde hace mucho tiempo para mí. Y ahí venía. Estaba todo en mis células. Y es como que yo Claro, había recibido esa programación tremenda, ese dolor de esas mujeres. Imagínate el dolor, ¿no? El trauma. Porque o hago esto o me encuentran y me matan. Y al bebé también lo matan. Entonces había que ujú. tomar una decisión rápida. Bueno, horrible. Así que eso también. Por eso hay un montón de cosas, mucha información que tenemos nosotros en nuestras células que no sabemos. Claro, es qué interesante. Y algo que sucede, creo que mucho también, André, esto de, como traes lo de los hermanos, lo de los abortos, como este orden a veces de los hermanos, que Claro, tiene eso es mucho, ¿no? Repercusión. súper importante. Hayan sido abortos espontáneos, decididos, de lo que sea, siempre hay que incorporarlos a todos. Por eso yo siempre sugiero, aconsejo de que mucha gente no quiere decir, no, pero yo cómo le voy a decir que cuando tenía 15 hice un aborto. Decirlo de la manera que sea, pero es importante que tu hijo sepa que no es el primero, sino que es el segundo o el Claro, tercero, ¿sí? Y no es lo mismo. No conectamos con la misma energía. Y cuando no sabemos el lugar que ocupamos, súper importante, empezamos a movernos, no encontramos nunca nuestro lugar, ¿sí? Y estoy acá y no me siento cómoda, estoy allá y me mudo de casa, me mudo de país, ya no sé qué quiero, cambio de carrera, ¿sí? Es como que no encuentro mi identidad, eso lo veo muchísimo. Así que sí, mucho, súper ¿no? Claro. importante tener el lugar que nos corresponde. Es decir, que vos también como en esto, que está bueno contarlo, ya sin libre juicio, pero sí por ahí poder poner el orden de cada uno, que creo que Sí, es una de las premisas, ¿no? De las constelaciones también, como este orden para que... ponerle orden y ponerle nombre, porque Mm, existe lo que se nombra, ¿sí? Si nosotros lo llamamos el aborto, sigue sin existir, pero claro, ponerle el nombre, bueno, yo les hago hacer siempre un acto simbólico, una cartita, después entrar una piedrita, pero sí, ponerle nombre sobre todo, claro, como que porque existe tome lo que... identidad eh, ese bebé que no fue, digamos, sí, esa vida. sí, totalmente, totalmente, súper importante que cada uno esté en su lugar, muy importante. André, y Sí, esto en el caso de que vos decís ponerle nombre, esto en el caso de un aborto, que por ahí es un ser que no ha tenido su nombre en su momento, pero en el caso de que sea una situación, como por ejemplo lo que pasó con tu abuelo, Ujú. el ponerle nombre sería contarle a alguien la situación, decirlo vos en voz alta, qué es lo que Lo de, pasó, lo de mi, cómo es la... lo de mi abuelo que me lo mató el tren. Sí. No, yo lo llevé al árbol, le puse el nombre, supe cuándo había nacido, nada, empecé a averiguar poco y nada, ¿no? Lo que podía. Y algo también súper interesante, porque cuando conecto con esta chica que vivía en el pueblo donde murió mi abuelo, ella me consiguió todo, el diario y me consiguió el acta de defunción, que yo tampoco la tenía. Me lo manda, el acta de defunción, y fue muy loco, porque bueno, ahí aparece el nombre, no sé qué, entonces dice, Jacobo, hijo de Simón y de Raquel. Yo tengo una gata que se llama Simona. Increíble. O sea, y es un nombre que jamás lo pensé para una hija. O sea, la pobre gata un día dije, tuvo 2 días sin nombre, dije, bueno, la vamos a poner.
Simona. Encima no la llamo Simona porque es muy largo, le digo, Simón, vení para acá, nunca viene, obvio, pero, pero muy loco, eso también. Así que sí, fue suficiente llevarlo al árbol y darle un lugar, ¿sí? Y esto de también, bueno, en su momento contarle la historia a mi hijo, ¿no? Porque él sabe toda la historia. De hecho, le hice hacer unos vincores, unos muñequitos, se los regalé para un cumpleaños de él, a él con toda su familia, tanto materna como paterna, la familia directa. Así que bueno, cada vez que venían los amigos me decía, contale la historia, fulano, contale la historia a Mengano. No sé por qué yo tardé en hablar, entonces yo andaba con los muñequitos y les contaba toda esta Wow. historia. Así que la tiene súper internalizada, le encanta escucharlo, lo entiende, lo comprende, y eso también hace a cómo está hoy. Porque nosotros, obviamente, que no le vamos a ocultar nada. O sea, bastante hubo en el árbol, por lo cual él no estaba conectando. Y O qué sea que lo que loco está porque oculto de alguna arrancamos, manera sale a la luz. O sea, de alguna manera, o sea, a eso viene la biodecodificación, ¿no? A ponerle Totalmente, luz a todo lo que se quiere callar, ocultar, retener en totalmente. las líneas generacionales. Totalmente, o sea, todos los síntomas nos vienen a contar una historia. El cuerpo, con cada síntoma, chiquitito, grande, nos está contando una historia. Hay que atender esos síntomas. Lo que pasa es que nosotros estamos en piloto automático y andamos con el payador de síntomas. Me duele la cabeza, me tomo una pastillita, me duele la panza. Uy, yo he tomado de todo mi otra vida. Era tremenda, o sea, yo me acuerdo que hasta llegué a pedirle a la obra social que me venga a hisopar a la oficina, porque yo no me podía ir. No me podía ir, tenía una reunión muy importante. Tenía la garganta al rojo vivo. Y vinieron a hisoparme a la oficina para ver si qué bicho tenía y que me den el antibiótico. Horrible. Y aparte me tomaba cualquier cosa. Pero eso es lo que hacemos por lo general, ¿no? Callamos los síntomas. ujú, y mirá qué vueltas de la vida, porque arrancamos este podcast hablando de ese abuelo del que no se hablaba, ¿no? Como si se habrá materializado, o sea, si yo Le, lo le, tendrás le dimos como, lugar. Mira, acá lo tengo en el muñequito. ahí está el abuelo. Sí, ahí lo tengo. Sí, tal cual, que para mí es súper importante y la verdad que yo lo tengo como muy presente. Porque imagínate que si uno no tiene presente un ancestro, que eso yo también siempre lo cuento cuando doy las actividades o cuando tengo las consultas individuales, si vos sacás algún ancestro, desapareces. Claro, no, no llega Así la que vida, ¿no? es muy importante. Sí, no, no, pero este ancestro fue malísimo, así que no lo queremos cerca. Está bien, pero desaparece tu mamá, desapareces vos, desaparece tu descendencia, ¿eso es lo que querés? No. Bueno, ponelo otra vez, eh, incorporalo. André, Y también, y puede pasar que se enojen con los ancestros, como si, ay, tengo esto por el abuelo, como que haya como un enojo. Entiendo que no es la práctica y lo que se lleva es como al aceptar todo como sí, es, pero que en tu caso te ha pasado que, puede ser, pero en realidad como que mi bajada de línea es, acá no vinimos a cuestionar a nadie, sino que claro, tenemos que comprenderlos, porque estaban en otro momento, ¿sí? Hay que contextualizar. Sí, esto que nosotros ponele, no sé, me ha pasado a analizar árboles, sí, porque mi abuelo era un picaflor, él tenía un montón de novias, de hecho mi abuela crió a un hijo, no sé qué, cosas que acá son imposibles, ¿cómo vamos a permitirle eso a mi marido, no? Pero bueno, dentro de ese contexto era así. Entonces no vamos a decir que el abuelo es la mala persona. Era así. O de hecho, cuando estaba inceptado la violencia con los niños, ¿no? Que yo también pasé claro. por eso, ¿no? La cachetada, el chirlo en la cola. O sea, hoy no se ve, pero en ese momento era así. Y no es que mi mamá era mala, sino que era normal. Creo que hasta el pediatra decía, señora, un Un buen chirlo a chirlito. tiempo, un chirlo a tiempo nos evita un montón de problemas, un horror. Pero bueno, hay que contextualizar y yo siempre propongo no enojarnos y si estamos enojados, eh, y siempre les digo, ¿no? Si vos rechazás a tu árbol, te estás rechazando vos. Entonces es súper importante aceptarlos, comprenderlos e incorporarlos. ¿Sí? Saber que somos consecuencia de ellos. Así que vamos a tomar lo bueno y vamos a tratar de soltar lo malo. Si esto que me está bloqueando, creencias limitantes,
no sé, situaciones, mandatos, lealtades un montón. Bueno, todo eso lo vamos a ir como transmutando y soltando. Pero no, la idea es que no nos enojemos. ¿Qué recomendás? ¿Nombres repetidos en el árbol, sí o no? No, Tipo, no. no, por Dios, No, cuando no, por vemos que Dios. vaya, le voy a poner como la abuelita y vos tenés información, no, mejor no. No. Bueno, siempre me acuerdo, capaz que la vieron, Búsqueda Frenética, que tiene son tres películas, la uno, la dos, la tres. La tres, bueno, él es un investigador y está separado de la mujer, pero se lleva muy bien. No sé qué, bueno, a la mujer la degollan. Y la hija queda embarazada. Cuando se entera que es nena, le dice, le va a poner el nombre de mamá. Yo digo, no, tengo un dolor de cuello esa nena. Claro, bueno, esas cosas sí, porque nosotros cargamos con la energía de ese ancestro, ¿sí? Esto de ser doble de, ser la copia de. Una vez me acuerdo que tuve una consultante que su hijo, que llevaba el nombre de su abuelo, decía, yo soy la copia. Digo, no, Claro. no es la copia. No, ahí tenemos que hacer algo, así que trabajamos un montón para que él se sienta Sí. el original y no la copia. Porque Pero sí, cuánto de esto también se dice, ¿no? Ay, vos sos igualito al tío, vos igual al abuelo. también. Entonces ya, que ya traemos, lo acentuamos todo el tiempo con estas Y, declaraciones. y más con un nombre, fíjate lo que le pasó a, bueno, ahora que está de moda, John Fitzgerald Kennedy, ¿no? JFK, que llevaba el nombre de su padre, y bueno, y tenía todo el peso de ser tan brillante como el padre, ¿no? Claro, Y bueno, pobre, se murió joven, pero no era tan brillante como el padre y él la pasaba mal. Y encima era muy bonito, entonces esta cosa de si es lindo no puede ser brillante. pues claro. Eh, Así que es tremendo. No, la verdad que siempre es mejor no repetir los nombres, porque también podemos ser dobles por esto que decís, podemos ser dobles, pues nos parecemos porque elegimos una carrera similar, que eso es muy común, porque nacemos en la fecha de nacimiento más o menos 10 días, así que tenemos un montón de cosas para ser parecidos a Ya otras. de Y si por encima sí lleva el venimos con todo nombre, el combo como para que nos claro, puedan. si encima nos ponen el nombre es como un montón. Sí, no. André, y por ejemplo, Espectacular. supongamos que en este momento nos está escuchando alguien que está embarazada. Y bueno, al estar embarazada está en la vida y es inevitable que le pasen cosas, qué sé yo, que se muera un familiar, que haya alguna infidelidad o lo que sea. ¿Qué recomiendas a esa mujer embarazada que está atravesando alguna situación que haga para que no influya después en ese bebé que van a nacer? En realidad todo va a influir porque hay cosas que vos no las puedes manejar. Por más que digas, no quiero llorar, estoy triste igual. ¿Sí? Entonces, quizás hay que ser sincero con lo que nos va pasando y después o hablar con la panza o hablar con el bebé. Siempre hay como una técnica muy linda que cuando están durmiendo, poder hablarle porque esa información llega sin filtro, el inconsciente. También poder decirle esto que me pasa, este dolor que yo estoy sintiendo, no tiene que ver con vos, yo te libero de ese dolor, ¿sí? Decírselo cuando ya está fuera de la panza, en la cunita, durmiendo, y ahí esa información le llega. Pero la realidad es que lo que nos pasa y no podemos simular de que no pasó nada, porque ese dolor lo tengo, porque esa situación la estoy viviendo, pero sí poder liberarlo a ese bebé de cualquier dolor que yo esté transitando o que haya transitado durante su gestación. Wow. Bueno, voy a pasar al otro tema antes que nos quedemos sin tiempo, la Sí, el de numerología. la numerología. ¡Ah! La ¿Cómo numerología, la qué numerología. es? ¿Cómo llegaste? ¿De qué se trata? ¿Cómo presentala, contanos Mira, de ella. la numerología a mí siempre me llamó la atención, siempre me gustó. Yo sentía que los números me hablaban a mi manera, porque no sabía demasiado. Y he ido a hacerme un informe numerológico por curiosidad hace muchos años y bueno, y esa persona me dijo, bueno, el sendero que yo tenía y cómo me tenía que sentir. Yo estaba bastante de sentirme así. La escuché, pero no mucho más que eso. Como que tampoco me lo demostró demasiado, ¿no? Yo soy más pedagógica, como que te muestro dónde salen los números, por qué tal y cual cosa. Pero en ese momento como que habló mucho, me abrumó y me quedé con esa idea. Y después cuando me animo a estudiar biodecodificación, que ya ahí se me abre un mundo nuevo,
también como que todo va llegando, ¿no? Cuando uno está en su sendero, como que el mundo se abre delante tuyo, porque se van presentando las posibilidades para seguir por esto que te gusta. Así que bueno, me fui a hacer una lectura de registros akáshicos y la chica que me hizo la lectura me dijo un montón de cosas, wow, y en esas cosas me dice, bueno, voy a sacarte los números porque estoy estudiando numerología. Le digo, ¿y dónde? Bueno, me pasó la información, me contacté y ahí mismo, al año siguiente me anoté. Y me encantó. Y la verdad que, como todo es perfecto, mientras estaba transitando esta formación de numerología, que la verdad que me gustó mucho, que iba con muchas ganas y que me trajo muchísima información. Hice primero numerología kármica, después hice otras numerologías. La numerología kármica trabaja con el tarot egipcio, con la información que vos traes también de otras vidas. Entonces habla de todas las lecciones que quizás no terminaste de aprender y se te van presentando. Si tenés Ujú. números kármicos o estás transitando números kármicos. Pero el sendero como que es muy importante y esto que aparece en el sendero es conectar con eso. Bueno, yo tenía un montón de números, entre ellos, bueno, tengo un sendero uno, que es el sendero del líder, y yo la verdad que en ese momento no estaba liderando nada, no me sentía bien sin liderar nada. Obviamente hoy estoy liderando mi propio negocio y hago lo que quiero y soy independiente y me encanta, pero hasta ese momento no. Y otros de los números que me aparecían muy presentes era un 9, que el 9 tiene que ver con compartir los conocimientos. Y en ese momento yo iba a hacer un viaje y mi amiga me dijo, ¿por qué no te preparas un taller y nos contás un poco del árbol genealógico que tanto te gusta? Yo dije, "Sí". Y le pregunté a mi profesora, me dice, claro, porque tenés este 9 acá, que lo que vos veniste a hacer es compartir lo que sabés. Le digo, ¿yo qué sé? Sabes mucho, me decía. Bueno, y ahí desarrollé mi primer taller, ¿no? Pero o sea, fue como un hobby, porque fue antes de que yo me lanzara, fue un año antes. Y gracias a eso, yo después empecé a armar otros talleres y me animé a hacer otro más, cada 2 meses, cada 6, y bueno, después obviamente me dediqué a esto a lleno. Pero fue muy gráfico verlo también con los números. Así que dije, esta herramienta es maravillosa y obviamente la llevo a mis consultas, ¿sí? Así que estoy en mis consultas con el análisis numerológico, tanto del consultante como de todo el árbol, ¿sí? Porque me encanta esto de ver cómo se van llevando los diferentes personajes con sus senderos, ¿sí? Porque esta persona elige siempre estas personalidades y de repente tiene el mismo sendero del padre o el mismo sendero de la madre. Sí, bueno, que de hecho cuando empecé a estudiar numerología me di cuenta que yo tengo los mismos números de mi suegra y mi marido de mi mamá. No es casualidad, André, ¿y esos claramente. números de dónde salen? O sea, de la fecha de De, nacimiento, del sa- DNI, ¿de dónde? salen de la fecha de nacimiento. La numerología kármica trabaja con fecha de nacimiento y con nombre y apellido. Así que lo primero que hacemos es fecha de nacimiento. Y ahí sacamos el sendero, ¿sí? Y después ¿Y el de nombre y proyecto se puede apellido sacar también? de proyecto. Sí. ¿A qué Por llamas de ejemplo, cuándo proyecto? arrancan y con el nombre. Ah, sí, 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 sí. Podemos sacar la vibración de alguna marca de algún emprendimiento, por ejemplo, o de repente con tus números saber cuándo sería mejor sacar algún proyecto o sacar alguna marca. Sí, sí, porque todo tiene vibración. ¿Sí? Los nombres, las fechas, ¿sí? Según tu sendero, capaz que vas mejor con ciertas fechas que con otras. Así que sí, todo eso se analiza. También la numerología kármica trabaja con análisis predictivo. El análisis predictivo es como la revolución solar, ¿sí? De todo un año, ¿no? Como qué energías te habitan y por qué vas a ir pasando y qué casas vas a ir transitando. Así que también súper, súper interesante. Cuándo estás iniciando, cuándo estás cerrando, cuándo estás creando, cuándo va a ser un año para el orden o para la familia. Bueno, todo eso lo vemos con las vibraciones anuales. Divino. ¿Y se relacionan ambas prácticas? ¿O vos Yo las las relacionás o la ves Yo, por yo, re- separado? no, yo relaciono todo. Que todo lo que Vos voy tenés tu método. incorporando, sí. Yo relaciono, claro, yo tengo mi método. Yo relaciono todo. Estudié programación en lingüística y lo relaciono cuando hago protocolos. Estudié coaching y también lo relaciono con la escucha activa y con todas las distinciones del coaching. Numerología lo utilizo todo el tiempo.
¿sí? Porque el consultante, más allá de lo que me cuente, no sé, una persona que me hace toda una entrevista y está como con algún bloqueo, alguna situación, y de repente veo que tiene un sendero fuerte, como un 11 o como un 1 o como un 22, bueno, evidentemente tiene un bloqueo. Así que hay que ver, siempre hay mandatos, siempre hay lealtades, alguna situación que no le permite ser. Y así que hay que trabajar en su poder personal. Es Así que como sí, que combinar todas esas herramientas te va sí, haciendo, ayudando a encontrar más rápido lo que le sucede a tu consultante. tal cual, tal cual. De eso se Qué trata. potentes esas sesiones. Sí. Quiero Es una un ya. viaje, es un viaje, es un viaje. Sí, sí, sí. Cuando terminamos le digo, ¿y cómo estás? Porque fueron por todos lados. Claro, porque yo tengo tanta información que voy haciendo preguntas como muy claves. Entonces ahí empieza a salir quizás cosas que ni se acordaba la persona, pero cuando le pregunto, no sé, ¿qué te pasó a los tres? Y a los tres, ahora que me lo preguntás, no sé, mis papás se separaron. Sí, yo me quedé con mi mamá, yo me acuerdo que lloraba y no sabía por qué. Y bueno, sí, todo es súper. André, hoy acompañás con estas sesiones, o sea, te llamamos a vos y vos nos das como un panorama por todo lo que vos fuiste aprendiendo, formás a otras personas, ¿desde dónde Sí, acompañás? sí, acompaño en sesiones individuales, que hago todo 100% online, salvo algunos casos que quieren que sea presencial y bueno, lo acordamos, pero si no es 100% online. Doy talleres, eh, doy actividades que son de 2 o 3 encuentros y también tengo una formación anual que es una sola al año, que bueno, acaba de comenzar, que es la formación de la diplomatura en biodecodificación transgeneracional, que es el método Comprender para Sanar, que es lo que yo he desarrollado con todas estas disciplinas. O sea, en este método vos integrás y no solo lo de biodecodificación, sino como todo el saber de André ahí en esa Ah, práctica. ¿Cuánto tal cual. dura? Que la La, persona la de- primero aprende de uno? ¿Cómo es? Contanos un Mira, poquito. siempre es introspectiva, ¿sí? Siempre todo pasa por uno, que es como yo lo aprendí. O sea, yo hice 3 diplomaturas, pues, nunca terminamos de estudiar. De hecho, ahora empecé a estudiar counseling. Y todo pasa por uno mismo. Así que el trabajo siempre es con uno mismo. En el primer módulo, bueno, que es el que acabamos de comenzar, es de mucha introspección, de mucho trabajo personal, de darme cuenta cuáles son mis creencias, cuáles son mis pensamientos, en qué lugar estoy, si estoy en el rol de víctima, si soy protagonista, bueno, qué me pasa con todo eso, con mis respuestas arcaicas, ¿no? ¿Qué respuestas doy? Saber un poco más de mí, ¿sí? A descubrirme. Después nos vamos a meter en el árbol y en el proyecto sentido. Obviamente vamos a trabajar con todo lo que traemos de la panza y bueno, y todo lo que traemos de nuestro transgeneracional. Y después hay otros 2 módulos que son herramientas terapéuticas, que son muy importantes porque ahí es cuando nosotros compartimos todo esto que vamos a utilizar en la consulta, ¿sí? También la actitud del terapeuta, qué está bien, qué no está bien, cómo tenemos que accionar frente a un consultante, que esto no es una terapia psicoanalítica, sino que es un acompañamiento. Acá no ayudamos a nadie, acá no damos soluciones mágicas, acá no damos sugerencias ni consejos, sino que acompañamos con todas las herramientas que tenemos a disposición para que el consultante vaya haciendo estos insights, vaya tomando conciencia de esto que le pasa, tiene un algo detrás, no es que fue mala suerte. ¿Sí? No es que me enfermé porque tuve mala suerte, no es que estoy bloqueado en lo emocional y siempre consigo estar con las mismas personas que tienen que ver con mi padre, de repente, eso también me pasa, o lo que sea, ¿no? Entonces, darme cuenta de dónde viene, cuál es el origen, ¿sí? Después ya veré qué hago con eso. Y después seguimos con todo lo que es conflictología, que es la parte de la emocionalidad del órgano, ¿sí? El que hay detrás de todos los síntomas de las capas embrionarias. Bueno, ya son 4 módulos que son súper, súper clave, profundos para entender cómo se maneja también nuestra biología. Y bueno, ya lo último, ya la certificación y algo que yo sumé en esta diplomatura, que bueno, no hablamos, que lo vamos a dejar para otra, que es lectura de rostros y decodificación dental. Ay, me muero. Eso ¡Wow! también. Me encanta, me encanta.
Queremos, Así que ya, sí. Queremos una ahora ya segunda parte de esto. cortamos y hacemos. O sea, Una, lo una de preguntita. los Ah, perdón. dientes me parece espectacular, ¿no? Pero Ah, es así, cada uno de los dientes es algo. es maravilloso. Es maravilloso. Tremendo, tremendo todo lo que aparece en los dientes. Es de O no sea, en creer. tal sentido que tenés que hacer como algo específico de los dientes, o por Sí. qué. No, Sí, en es muy realidad, cuando vos tenés, viste que hay gente que tiene problemas en los dientes y gente que no. Yo toda mi primaria vivía en el odontólogo, o sea, era a sí, la mañana al colegio y a la tarde me iba al odontólogo. Tenía todos los problemas habidos y por haber, y el primer gran problema que tuve fue en mis paletas, en los delanteros. Se me hizo un agujero ah, gigante, me las tuvieron que reconstruir, o sea, padecí con esas paletas un montón de tiempo. Es mamá y papá claro. que se llevaban horrible. Así que yo no Es los un podía agujero, juntar. literal. Así que me empezó a Claro, y cerrar ya todo eso tiene como mucha tanto. información, ¿no? Como uno adelante y uno atrás, uno más chico, uno más grande, todo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Qué De hecho, espectacular. ayer a mi hijo le sacaron una pieza de leche que no le caía, y obviamente lo decodifiqué, ¿no? Esta cosa eh, de tener miedo a ser grande, ¿no? Él está con Claro, 13 años y se retener, le ¿no? claro, retenerlo, pero en realidad el miedo es de la madre. Sí, entonces No el quiero que miedo, sea. claro, el miedo lo había tenido yo cuando se le tenía que haber caído, a los 10 años. Y ahí como que se le retuvo. Y bueno, ayer se lo tuvieron que sacar, y se le caía. Ay, mi vida. ¿Creces o creces? Qué Sí. espectacular. Bueno, obvio, y lo de los rostros, tiranos un algo Y y Un obviamente que adelanto. vamos a tener una sesión particular para hablar de eso. Lo de los rostros tiene mucho que ver con rostros tónicos, rostros átonos, ¿no? En qué situación estamos. Si vos mirás fotos tuyas en momentos de alegría, no sé, momentos felices, cumpleaños, casamientos. Vos tenés un rostro que es diferente. Cuando el rostro está átono, está como más como absorbido, estamos en una situación hostil, ¿sí? Y eso lo tenemos que ir viendo. O cómo tenemos los diferentes receptores. Los receptores van cambiando, no están siempre igual, no están los ojitos siempre para el mismo lugar. Muchas veces los ojitos, las comisuras están más para Es abajo, tal cual, ¿sí? sí. Bueno, esta es la parte mental, la parte emocional, la parte territorial o instintiva. Bueno, ¿y qué está pasando con todo eso? ¿Con qué está relacionado? ¿Qué te está sucediendo? ¿No? Esta es la parte emocional. La nariz tiene mucho que ver también con el dinero, la forma de la nariz. Bueno, es temón. Así que te Ay, dejo decinos ahí. cómo no. Qué espectacular. Me encanta porque Sí. todo, como que podemos vivir la vida como en automático, como que, bueno, me mandaron esta vida y chao, o podemos con O esta vida hacerle doble clic y encontrar algo que es como tan rico y, bueno, en mi caso también, como creo que cada una de las que estamos acá, porque no estaríamos hablando de este tema, sino estaríamos como, va, algo ahí. como cuánto empezás a querer a esos ancestros, a honrarlos, Mm, a decir, wow, qué maravilloso. Mira, tengo esto y lo tengo de este, o sea, de este bisabuelo que me llevó y o ciertas cosas que a mí me pasa mucho como que me da mucha intriga una bisabuela que dicen que era como que súper mala, y dice tan mala que se murió el 31 de diciembre para arruinarnos la fiesta. Entonces, a mí me genera tanta intriga ella porque digo, wow, ¿qué habrá generado esta mujer que no la querían para nada? Y a mí o sea, voy investigando un poquito de lo que tengo, pero qué lindo como saber y como más liviano de toda esa carga que viene, sino como ver, bueno, qué habrá generado en ese momento que se llevó ese juicio puesto, como en el caso que vos contabas del abuelo, venía de jugar al póker. No sé quién le puso para qué le tuvieron que decir esas cosas Para como mí, para. o sea, para mí, mi abuela se lo contó a mi mamá para que no lo quiera. Claro, entonces, claro, tan malo que cruzó y que no vio el tren que. Para mí viene por ahí, Entonces, seguramente. André, y ya que justo trae esto Jessy de no saber por ahí la información de esta parte de la familia, ¿qué pasa en esos casos? Por ejemplo, cuando sos adoptado, o cuando el excluido está tan excluido que vos ni te enteraste de su existencia.
y tal vez estás resonando con ese excluido. ¿Cómo se aborda esa situación? ¿Qué la gente puede consultar igual? Sí, en realidad todo lo que son personas que fueron adoptadas se puede hacer el trabajo igual porque nosotros por resonancia vamos a estar en el clan que nos pertenece. ¿Sí? Así que tiene algo que ver con mi familia biológica. Obviamente que vamos a hacer algún acto simbólico para incorporar a los papás biológicos aunque no los conozcamos. Súper importante. Sí, trabajo con un montón de gente que es adoptada y el trabajo es exactamente igual. Y esto de sentir el tema del excluido y no tener información, o sea, toda la información está en las células. Así que eso también pasa cuando, o sea, yo siento, eh, la verdad que yo siento que no es mi lugar. Y alguna vez se me cruzó por la mente de que podía haber tenido un hermano, pero mi mamá dijo que no. Bueno, lo trabajamos igual, hacemos el árbol y hacemos un acto para identificar si vos te sentís bien en ese lugar o en otro. Y la persona decide. ¿Sí? Conecta con la información del cuerpo. El cuerpo te da mucha información. ¿Sí? Con el cuerpo se puede trabajar un montón. ¿Sí? El cuerpo te va a contar la historia. Así que hay que confiar en lo que te dice el cuerpo y la información está en la célula. De alguna manera, la verdad siempre sale a la luz y Sí, siempre busca sí, la manera de sí, manifestarse. sí, 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 totalmente porque te hace sentido. ¿Sí? Es como que te baja ficha. Eso sí, era esto, era esto, totalmente. Sí, no caben dudas. Y es como que te baja la información. Bueno, yo creo que hablaríamos horas porque hay tantas preguntas para hacer que, no sé, creo que te vamos a volver a llamar, No, ya la comprometimos porque que va a haber una segunda parte. sí, Dale, pero dale. hablar, ¿no? Como en detalle, seguramente que después que escuchen también nos van a llegar preguntas, pero bueno, hay mucho más para abordar, esto que recién se tocó como por arriba lo de Ana, lo de los padres biológicos, y muchas veces pasa, Ujú. bueno, pero mi papá, le digo papá este porque este me crió, entonces, bueno, como estas cosas importantes de a quién le tengo que dar el, el lugar, ¿no? Y eso no Todo, quita que el que me crió me pudo dar mucho todos. amor, pero el lugar es también el del padre que, biológico, ¿no? Quien te Es dio que la vida. es un trabajo en equipo, ¿sí? Y fue un acto de amor, también hay que tomarlo así, porque quizás las personas, según quién, pueden sentirse abandonadas, rechazadas, y enojadas con esos padres biológicos o con esa madre, porque siempre uno se enoja con la madre que lo dejó, pero en realidad también el padre. em, pero en realidad fue un acto de amor, porque quizás esa madre podía haber abortado y no decidió abortar. Entonces nos dio la vida, es un acto de amor y nos dejó como para que tengamos mejor vida. Entonces Ujú. también es una forma de reconciliarse. Y es un trabajo en equipo. Se necesitó esta madre biológica y es madre adoptiva para criarme. ¿Sí? Hermoso. Bueno, André, recontra agradecidas por tu tiempo, por tu Un generosidad placer, con todo lo que nos brindaste. un placer. Obviamente nos quedaríamos horas conversando porque creo que a todos nos toca cuando abrís este conoces decir, bueno, este Sí, pedacito me impacta y nunca se termina uno de trabajar. Así que por mi parte, recontra agradecida por todo lo que nos brindaste, por seguir mirándonos en este espacio que nos regalaste. Así que gracias de todo corazón. Espero que muy gracias. pronto te tengamos para que nos sigas Dale, sí, sí, contando y sí. abriendo este Dale, me encanta. conocimiento. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jessy, Ana, Cari. Gracias. Gracias a las tres. Muchas gracias. Gracias, André. Gracias A a mí vos. me pasó la vida, escuchándote me pasó la vida por delante, conectando con Tío, Estamos las abuelo, tres padre. iguales, como que abuelo, nos tatarabuelo, pasaron fechas, cosas así. a ver Eh, cuántos dobles hay, hay Acá fecha de a todos nacimiento, los de muerte. excluidos. Sí, sí, no, Una no, familia numerosa, olvídate. espectacular, No, qué espectacular lindo, la qué conversación, lindo. muy Bueno, potente. Creo que también tu forma de hablar, de contarlo con esos ejemplos tan claros que lo trajeron a tierra y que hicieron que esto sea tan interesante. Así que Sí, muchísimas gracias. no, un placer, un placer. Gracias por la Increíble, invitación. Gracias. increíble, André, muchas gracias, muchas. Y Un nos estamos placer, viendo chicas. prontito. Cuando quieran, beso organizamos otra. gigante. Beso, beso enorme. Gracias. Chao, Chau, chao. chau. Chao. Chau, chau.